Gracias por la presencia de cada uno, hermano. Dios nos bendice. Y en el nombre de Jesús el Señor, recibimos con gratitud su palabra. Los que ayer no pudieron estar en el cierre de la escuela bíblica se perdieron un hermoso momento. Fue un momento muy lindo, en donde se reflejó el esfuerzo de muchos que colaboraron, personas que ofrendaron para que los chicos llevaran un regalito a su casa, que la familia viera el testimonio del amor de Dios, personas que dispusieron su tiempo, su esfuerzo, para que todo esto estuviera así, bien presentado, bien limpio, bien ornamentado. Gracias. Bueno, empezar besando. Gracias por todo. La verdad, yo le decía a mi esposa cuando volvíamos a ir a casa, porque todo estuvo en una comedia, realmente fue impactante. Voy a decir algo en son de chiste nada más. Fue tan real lo que representaba que en algunos me sorprendió sus cualidades actorales y un poco me preocupó porque dije, realmente están representando algo, lo están viviendo. Pero fue una comedia muy linda, una bendición. Luego los chicos se fueron con el regalo a su casa, contentos, alegres. Yo le decía a mi esposa, el momento que más me impactó, en el cual no puedo impedir llorar. Me hubiera gustado decirle a Manuel que prepare esa canción cuando los chicos cantan, diciéndole al Señor, quiero parecer a mi papá. Yo le decía a mi esposa, realmente ese momento estuvo muy cargado de parte del Espíritu de Dios. Todo estuvo muy lindo, fue una bendición, pero ese momento, por lo menos en mi espíritu, sobrepasa cualquier otra bendición. Porque sé que es el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, todo lo demás sale del corazón, todo pensamiento se va, y solamente la presencia del Señor se encarga de ocupar cada espacio de nuestra vida y no hace falta más nada. Cuando Dios está, no hace falta más nada. Con Dios estamos completos. Por eso yo leía algo mientras oraba, que lo tengo aquí anotado en el mensaje. El título es este: el que conoció la presencia de Dios es entendido en buscar a Dios. El que conoció la presencia de Dios es entendido en buscar a Dios. Aquel que conoció la presencia de Dios busca habitar, es decir, permanecer allí. Sería realmente una gloria que todo el tiempo de nuestra vida sean momentos como los de ese tiempo de la alabanza. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, permite que de pronto nos separemos de ese momento tan especial
para encontrar que en otros lugares, que en otros espacios, también la presencia de Dios es real. Yo les quiero hablar esta mañana de que la presencia de Dios es real. No importa el lugar en el cual nos encontremos, la prueba más oscura de la vida, sea en un horno que está siendo calentado 7 veces más, o sea en un pozo donde la única compañía que puedes encontrar es estar rodeado de una manada de leones hambrientos. No hay diferencia para Dios. No lo hay. Y así pues que escribí esta otra frase. El que conoció y vive en la presencia de Dios, el que conoció y vive, practica la presencia de Dios, tiene fuertes convicciones. El que vive la presencia de Dios, el que la practica, habiendo conocido esa presencia que obra bendición, aquel que vive y practica la presencia de Dios, tiene fuertes convicciones, porque su confianza está firme y depende exclusivamente de Dios. Quiero que me acompañen a la lectura bíblica que está otra vez, como el domingo anterior, en el libro de Daniel, capítulo 6. Y vamos a arrancar con el versículo 9, en donde la palabra de Dios, que la leemos en esta mañana con respeto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato, un documento, un mandato, el cual él ignoraba que iba en contra de los principios de una persona a quien él respetaba y admiraba a causa de sus cualidades. Alguien a quien él lo tenía en alta estima, lo apreciaba tanto que estaba ya pronto para colocarlo en el sitial más alto de gobierno de su imperio. Pero su ego, su orgullo, su vanidad no le permitió entender que había una trampa. Y actuó como actúa un burro, sin discernimiento. Él era un rey, pero sus acciones eran propias de un burro. No tuvo discernimiento, aunque luego lo lamentó mucho. Y procuró evitar las consecuencias del mal que traía sobre la vida del hombre que él admiraba y respetaba a causa de un decreto que otros le trajeron para que firmara en contra de la vida de ese varón que él respetaba. Lo cierto es que cuando Daniel, de él se trata, ya en los años de su vejez, ya no era el jovencito que llegó allí a la tierra
del destierro, de la cautividad, con tan solo quizás 17, 18 años, no lo sabemos exactamente. Pero ahora habían pasado aproximadamente 70 años, quizás un poco más, y ya estaba orillando los 90 años. Pero aquel que siendo un jovencito tuvo la osadía y el valor de tomar decisiones con Dios, a pesar de los años que habían transcurrido, sus convicciones permanecían firmes porque su confianza estaba puesta en el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo está nuestra confianza? En los momentos cuando venimos a la casa del Señor, nuestra confianza creo que está allí en el punto más alto. Porque no hay un momento más especial y distinguido como el de ser parte de un ambiente espiritual donde en medio de la alabanza la presencia del Señor está obrando. Pero ¿qué pasa en nuestro corazón cuando salimos, pasamos el umbral de la entrada de este salón y retomamos la vida diaria? Con todas sus demandas, con todas sus necesidades, con sus conflictos, con situaciones de familia, con situaciones de trabajo. ¿Qué pasa con nuestra confianza? Y aquí hay un mensaje de Dios para nuestra vida, llevándonos a entender que así como Daniel pudo conocer ese Dios que es bueno y es fiel, y finalmente habiéndolo conocido y habiendo atrapado el valor de su presencia, supo descubrir cuán valioso es no solo conocer, sino también entender a Dios. No es sencillo, pero tampoco imposible. ¿Saben por qué? Porque ese Dios que nos ama en verdad, Él se dio a conocer y se hace entender. Lo único que necesita, un corazón bien dispuesto para atesorar cada momento de su existencia en donde la presencia del Señor se hace manifiesta y llega a ser una realidad gloriosa que hace que el alma se confunda con el espíritu en un estado único en donde Dios es el que gobierna y ya no estás expuesto a tus emociones y tus sentimientos, sino que por cuanto el Espíritu de Dios está allí estableciendo su gobierno, tu alma también lo puede conocer y entender, y se une en el Espíritu que está en el hombre para descubrir la hermosura de la presencia de Dios. ¿Vieron que hay un salmo? Creo que es el Salmo 103, en donde el salmista, lo tenemos, ¿no? Ahí. El que habla es el salmista. ¿Pero a quién le habla? Al alma. ¿Sabe por qué le habla al alma? Porque su espíritu
porque su espíritu ya estaba compenetrado de la esencia de la presencia de Dios. Y lo único que él necesitaba en esa fuerte convicción, hablarle al alma. Porque si hay un lugar en donde el hombre y la mujer, sin distinción de género, tiene problemas, tropiezos y está muchas veces expuesto a trampas, es en el alma. A causa de que somos personas profundamente almáticas, llevadas por nuestros sentimientos, en donde colocamos en un lugar relevante lo relativo, lo temporal, lo que de pronto en un instante puede representar algo bueno, pero quizás al instante inmediatamente después ya no lo es tanto. Y el alma muchas veces está sujeta a esos estados emocionales. Y si me siento bien, gloria a Dios. Y si no me siento bien, ya estoy en problema. Pero cuando el Espíritu que está en ti, el Espíritu que está en mí, bebió primero de los ríos de agua viva que brotan del trono de la gracia, entonces tu espíritu y mi espíritu está preparado para reconocer que los tiempos son de Dios y no importa las sensaciones del alma, yo puedo confiar, esperar y descansar en el Dios vivo y verdadero, el cual es fiel. Por eso el salmista decía: alma mía, bendice al Señor. Eso significa que su alma no estaba muy preparada para hacerlo, pero el Espíritu lo ordena, porque sabe cuál es el resultado de dejar que los ríos de agua viva que penetraron en el Espíritu por el cual nos comunicamos con Dios puedan llegar realmente allí a saturar el alma y llenarla de esa presencia que transforma toda condición de pesar en un motivo de alegría, porque puedo confiar y descansar en Dios más allá de las circunstancias. Y lo más hermoso es que cuando el Espíritu prevalece a causa de la presencia del Espíritu de Dios, el alma es encaminada en esa senda en la cual hay abundancia de bien, hay paz, hay alegría, hay libertad, sin depender de las circunstancias, de las emociones, ni de los momentos que puedan ser altos o bajos. Eso es secundario, porque el Espíritu está conectado a la fuente de la vida. Y a través de la presencia de Dios puede encontrar que allí está el renuevo que el alma necesita para levantarse en medio de las batallas de la vida, donde parece que los acontecimientos vienen para sofocarnos, para afligirnos y para angustiarnos, pero el Dios vivo y verdadero ha venido para deshacer las obras del diablo y para traer libertad, para obrar el perdón, para manifestar salvación y vida. Esa es la obra del Espíritu de Dios, el cual se manifiesta en el mismo valor, intensidad, poder y autoridad en la vida de todo aquel que lo quiera recibir. Dios no hace diferencias. Tan solo el Señor espera que tengamos la decisión de buscarle. Gloria a Dios por lo que en esta mañana han tomado esa decisión y han venido a la casa del Señor. Pues Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y sabe aquello que en verdad
es necesario para tu vida y para mi vida. Por eso dice el versículo 10 del capítulo 6 de Daniel: el hombre de firmes convicciones sabe a dónde tiene que ir en los momentos de dificultad. Cuando pasas por estrechez, cuando pasas por los valles de prueba, cuando te encuentras en necesidad, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cómo estará mi cuenta del banco? ¿Cómo estará mi plazo fijo? ¿Qué estará pensando el señor gobernador? ¿Querrá probablemente reconsiderar la situación y otorgar de pronto un bono? El alma se preocupa por todo eso, pero el espíritu lo único que le interesa es saber cuál es su posición ante la presencia de Dios, si en verdad está conectado a esa fuente de la cual fluyen ríos de agua viva. Dios a veces, en su voluntad permisiva, permite que pasemos por lugares secos, estériles, de aquellos que en el alma podemos decir: no da gusto, no me agrada. En verdad, daría todo por cambiar esta situación. Imagínense Daniel. Él sabía desde el principio que le habían puesto una trampa, pero sus convicciones eran tan fuertes que él no estaba dispuesto a ceder a la presión que estaba manifestándose alrededor de su vida. No estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. Pero ¿saben por qué él tenía esa firmeza? Porque en su corazón había fuertes convicciones. Nada lo iba a hacer retroceder. Y lo que había formado parte de su estilo de vida, de sus hábitos, él lo iba a sostener, mostrando que su vida refleja en verdad la fe que él decía manifestar hacia su Dios. La prueba de Daniel no fue una prueba menor. Imagínense que hoy, estando cualquiera de nosotros, ocupando un lugar de trabajo en donde estamos a la vista de todos y todos pueden reconocer cuál es el valor de tu trabajo, pero que de pronto aquellos que manejan la cosa, los que tienen la rienda del asunto, decidan cambiar las reglas. Y de pronto dicen: me interesa lo que haces, lo valoro, pero es necesario que ahora tengas en cuenta que las reglas son estas. Y no te va a preguntar si tus principios están de acuerdo con ellos. Simplemente los poderosos imponen su derecho porque tienen precisamente el poder para hacerlo. Daniel desde el principio supo que aquello que había sido firmado iba en contra de sus principios. Pero él entendió que había algo en juego, el cual él no estaba dispuesto a negociar. Y eso que Daniel no iba a negociar, no importa el precio que hubiera que pagar, era su relación con Dios. Él estaba dispuesto a todo. Nosotros lo estamos.
El Dios de Daniel no ha cambiado. Es el mismo Dios. Y aquel que formó en la vida de Daniel esa convicción tan fuerte es Dios, que hoy está activo trabajando en cada una de nuestras vidas. Lo está haciendo sin lugar a dudas, aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Porque Dios está presente aún en aquellos detalles más escondidos que nadie nos advierte. Solamente el Espíritu que ha permanecido en contacto con el Espíritu de Dios puede entenderlo. Y ese Espíritu empieza a conocer y a entender a Dios, el cual siempre obra en justicia y en verdad. Y si de alguna forma podemos nosotros reflejar en nuestra vida firmes convicciones, es por causa de que tenemos el ejemplo del Dios vivo que ha trascendido la historia del hombre para mostrar que lo que Él ha determinado está firmemente establecido, que lo llevará hasta el punto en donde todo tenga su cumplimiento sin que falte nada. No creas que con tus decisiones estás construyendo una historia nueva, pero sí quiero decirte que con tus decisiones y mis decisiones, lo que hacemos cada día es definir nuestras relaciones con Dios. Y en la misma medida en que definimos nuestra relación con Dios, estamos definiendo hacia dónde queremos ir. Ese Dios que obró en la vida de Daniel es el Dios que está obrando en la vida de cada uno de ustedes y en mi vida. Él no se ha desentendido de tu vida. Esa es una de las verdades fundamentales del Evangelio. Si el Evangelio es trascendente, y pronto vamos a estar haciendo memoria de un hecho que constituyó la puerta por medio de la cual la humanidad entera pudo conocer el mensaje del Evangelio. Ya pronto estamos, faltan 8 días, el próximo domingo se estará recordando la Navidad. Una de las verdades fundamentales del Evangelio. Confirmación de la palabra que Dios había hablado muchos años antes, siglos antes, pero que ahora en la persona del Hijo estaba siendo manifestado aquel que era Dios mismo, presentándose entre los hombres como Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es una de las verdades fundamentales del Evangelio. Y es a través de esas verdades que Dios afirma el corazón de los hombres en el testimonio de algo que de parte de Dios es supremo, que lo que en verdad Dios anhela es llevarnos a experimentar la riqueza que hay en su presencia, disfrutar del valor de la comunión con Dios, reconocer que eso es lo que definitivamente sella el destino de una persona hacia un futuro de bendición. No es lo que tú logres aquí en la tierra con tus esfuerzos, con tu trabajo, con tu talento, con tu oficio, con tu profesión, con tu capacidad. Es lo que Dios ha proyectado para tu vida. Y en eso Dios tiene planes que son incomparables, insuperables, imposible mejorarlos. Simplemente necesitamos unirnos a Dios
y estar dispuesto a apreciar, amar y respetar su presencia para caminar con Él, sin importar los momentos que aparezcan en la vida y que muchas veces parecen hacernos debilitar, desmayar, parece que nos sofocamos, nos afligimos, nos angustiamos, a veces caemos, pero he aquí, como dice Pablo, no estamos derrotados, porque aquel que ha puesto su confianza en el Señor volverá a levantarse y seguirá caminando con renovado vigor, porque la presencia del Señor es la roca de su corazón. Como lo solía hacer antes. Dice que Daniel continuó arrodillándose 3 veces al día. 3 veces al día. Era una costumbre del judío. En la cultura judaica era normal que una persona que en verdad estaba entendiendo quién es Dios, por lo menos buscara 3 veces al día para encontrarse en ese altar personal con Dios. Por lo menos 3 veces, a la mañana, al mediodía y a la tarde. 3 veces al menos. Y dice que Daniel, cada vez que lo hacía no como algo a la ligera, no como un compromiso para cumplir, sino para manifestar que su corazón estaba realmente comprometido con Dios. ¿Y qué hacía entonces Daniel? Se arrodillaba. Se arrodillaba. Eso no significa que la posición del cuerpo es importante, porque lo que en verdad importa es la posición del corazón. Podemos estar como ayer, estuvimos compartiendo ese momento tan lindo con los niños. Y yo estaba, por ejemplo, allí atrás, donde está Fidel, ahí estaba parado. Y mientras escuchaba las canciones, el Espíritu de Dios se manifestaba. Yo lo sentía en mi espíritu. Y no importaba la posición. Era la decisión del corazón. Porque estaba reconociendo que allí la presencia de Dios se estaba dando a conocer y a entender. No importa la posición del cuerpo, querido. Podés estar manejando en un vehículo. Yo me acuerdo cuando era inspector de obra. Iba manejando la combi que me habían dado para el servicio de inspección. Y mientras manejaba iba orando. En un tiempo de prueba, donde parecía que el mundo se me venía abajo, estaba parado dentro de la combi ahí frente a la obra y debatiéndome en mi alma con las sensaciones que me estaban quebrantando. Dios, a pesar del lugar, me estaba ministrando. Yo compartí esto muchas veces. Lo único que me dijo Dios fue una frase que para mí fue concluyente, definitiva. Porque Él veía que mi alma estaba más pronto para retroceder que para avanzar. Y lo único que me dijo el Señor, y lo oí claramente: aquel que ha puesto la mano en el arado, si vuelve atrás, no es digno de mí. Y por toda respuesta le dije: Señor, gracias. Porque sé que cuando Dios habla, lo único que necesito es conocer y entender lo que el Espíritu está allí enseñando. Y ponerme de acuerdo con Dios, porque en lo que Dios está manifestando hay un propósito del cielo que en definitiva va a traer bendición para tu vida. No importa el valle donde te encuentres,
Dios no ha cambiado. Dice la Escritura que Daniel siguió arrodillándose 3 veces al día, orando. No era simplemente la actitud del cuerpo, era su ser entero comprometido, su mente, sus emociones, su voluntad. Estaban allí inclinadas ante la presencia de Dios. Por eso él podía orar. Y dice que además daba gracia delante de su Dios. Para Daniel era importante mantener este hábito. ¿Saben por qué? Porque esos tiempos que Daniel pasaba en la presencia de Dios estaban dando testimonio del sano hábito de adorar. Porque para Daniel Dios era lo verdaderamente importante, la prioridad en su vida. Todo lo demás era secundario. Esa es la razón por la cual Dios mismo se encarga de destacar la vida de algunas personas, y en verdad lo hace. Dios en la Biblia destaca la vida de unas personas, no para que se enorgullezcan, no para que se vuelvan vanidosas, sino para poner en honra lo que ese corazón estuvo dispuesto a manifestar, dando lugar en su vida a la presencia de Dios, que fue finalmente la que trajo esa bendición en aquel que está siendo destacado. Dios mismo destacó la vida de Daniel. Por eso la Escritura dice que todos podían ver, y sobremanera el rey lo podía conocer, que en Daniel había un espíritu extraordinario. No es que el espíritu de Daniel sea diferente de tu espíritu. Todo espíritu que está en el hombre es consecuencia del soplo de Dios, de la vida de Dios que ha sido colocada, que te ha sido dada. Pero había algo que en Daniel hacía que ese espíritu cobrara un brillo inusitado, y es que en verdad el espíritu de Daniel estaba saturado de la presencia de Dios, y era Dios mismo que gobernaba en su corazón. Y fue a causa de esto que Daniel fue un hombre que conoció y entendió a Dios, y su confianza siempre fue firme en Dios. Daniel fue un hombre de fuertes convicciones, porque sin dudar conocía y practicaba lo que debe ser la prioridad en la vida de un creyente. ¿Cuál es la prioridad en la vida de un creyente? ¿Ser bendecido? No. Eso es la consecuencia de la prioridad. La prioridad en la vida del creyente es su relación con Dios. Por eso el miércoles, cuando estábamos aquí en el culto de oración, nuestro hermano Claudio nos compartió una muy linda enseñanza, la cual en la palabra nos llevaba a entender lo valioso que es reconocer y respetar la presencia de Dios, porque es allí donde el fuego purificador que viene del trono de la gracia manifiesta en nuestras vidas el plan y el diseño de Dios para cada uno.
transformándonos, sanándonos, liberándonos, restaurándonos y llevándonos al cumplimiento del propósito que era establecido para tu vida. Y déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Saben cómo yo lo aprendí? Sirviendo a Dios. Porque es en ese proceso en donde Dios empieza a ministrarnos y hace claro el llamado a nuestras vidas y el testimonio de su Espíritu Santo, que trae fuertes convicciones para que podamos identificar en todo momento cuál es la meta hacia la cual estamos avanzando. Daniel fue un hombre de fuertes convicciones, porque sin dudar conocía y practicaba lo que debe ser prioridad en la vida, su relación con Dios. Y eso fue lo que señalé el día miércoles cuando Claudio terminó de compartir esa enseñanza. El valor significativo que tiene mi relación con Dios. Hubo un tiempo en el cual en la tierra de Israel gobernó un hombre perverso llamado Acab, casado con una mujer que estaba llena de todos los bichos que hay en la tierra, Jezabel. Y este hombre